El presidente estadounidense Donald Trump afirma que en exhaustiva investigación determinará que no hubo ninguna intromisión de Rusia durante la campaña presidencial. Lo ha hecho a través de un comunicado después de conocerse la designación del exdirector del FBI, Robert Mueller, al frente de la pesquisa sobre la presunta interferencia de Moscú. El mandatario ha deseado que este capítulo se cierre lo antes posible, y es que Trump ha tenido que lidiar con una gran campaña mediática en su contra. Nuestra compañera Victoria Aramburu nos tiene preparado un resumen aquí en la redacción. Hola, Victoria. ¿Cómo estás, Asier? Estamos viendo que una gran cantidad de noticias falsas acerca de la figura de Trump. Sí, sin duda, un contingente de noticias falsas está alrededor de Trump, perjudicándolo de muchas maneras que ya vamos a repasar. En principio, algunos de los títulos más absurdos y más llamativos te va a llamar la atención, sobre todo los medios que vamos a mencionar, que son de supuesto prestigio. CNN, por ejemplo, titula: sin apretón de manos entre Trump y Merkel en el despacho Oval. Mentira, en ese mismo artículo hay un video de los dos mandatarios dándose la mano. Trump reveló información altamente clasificada al ministro de Exteriores y al embajador de Rusia, dice The Washington Post. Un artículo que dice que en esta reunión, Trump habría revelado un supuesto plan de los yihadistas para poder cometer atentados a bordo. La reunión de Trump con los rusos fue vetada para los medios de Estados Unidos, pero no para el fotógrafo de TASS. Tampoco fue de esta manera, según afirma este periódico. El fotógrafo que estaba presente era el fotógrafo oficial de la Cancillería de Rusia. Trump sufre de demencia y este realmente me parece muy llamativo, porque tiene que ver con argumentar que sufre de demencia con los datos que ha difundido un blogger que se basa en que el mandatario no utiliza, un lenguaje demasiado complejo, sino más bien sencillo, y que tampoco hace mención a nombres concretos. Esos son todos sus argumentos para decir que es demente. Bueno, entonces, ¿cómo hacen los medios de comunicación para justificar toda esta serie de titulares, noticias, vídeos? Bueno, cualquiera que no sea periodista puede saber que las fuentes son lo más importante y obviamente referirse a ellas para argumentar las noticias es lo más importante, pero hay una nueva moda entre estos medios que, parece que atomizar al sujeto es la cuestión. Dijeron cargos oficiales el lunes, así se refiere el de New York Times. Cargos oficiales, no dice ni quién, ni cómo, ni cuándo. Cargos oficiales dijeron al Post, lo mismo Uno que estamos pasaba viendo. por el pasillo. Quién sabe, ¿no? Según las fuentes, ¿qué fuentes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes afirman algo tan terrible como, por ejemplo, dice este artículo de Reuters, que el presidente de los Estados Unidos parecía ignorante respecto de las relaciones entre Alemania y Turquía? Además esto, ¿no? Poder ponerlo en un lugar como de deficiente o de no capaz de resolver el panorama internacional. Estamos hablando de que es una figura política, el presidente de Estados Unidos, pero parece que hay una obsesión todo contra él. Bueno, parece que hay una obsesión y según lo confirma un estudio del Media Research Center, que es un organismo que se dedica hace 30 años a, monitorear medios, han hecho un informe que es muy interesante y tiene que ver con un día al azar de una programación de CNN, de todo lo que hay de noticias, digamos, del bloque de noticias a lo largo de 24 horas, el 92% es dedicado a hablar de Donald Trump. Y no solamente hablar de sus políticas, de sus hechos y demás, sino también a desprestigiarlo, invitar gente a hablar en contra de él. Digo, es muy tendenciosa, obviamente, la línea editorial, pero es un 92% de todo lo que tiene que ver con noticias en una de las señales más reconocidas de todo el mundo. Pero, Victoria, decimos que los medios tienen suerte porque Trump tampoco se calla. Tampoco se calla, es cierto. Vamos a repasar juntos un extracto de algo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos para que ustedes entiendan un poco cómo es la relación del mandatario con los medios. A few days ago, I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy of the people. A source says that Donald Trump is a horrible, horrible human being. Let him say it to my face. Ahí podemos ver un poquito, ¿no? La temperatura de la tensión Da entre... mucho juego, sí, da mucho que decir. Bueno, el mandatario de Rusia también se ha referido a este tema porque obviamente lo involucra en muchas de las noticias falsas. En Estados Unidos se desarrolla una esquizofrenia política. Así se refirió Vladimir Putin a esta situación respecto de la campaña mediática que pesa en contra de Trump. Y no es solamente una campaña mediática que lo podemos ver y podemos ver cómo el periodismo empieza a denigrarse de alguna manera, sino también pesa en la economía.
economía, porque según un informe de Bloomberg, vamos a repasar cómo impacta esta desconfianza, esta turbulencia que generan las noticias falsas en los mercados. Esto está claro que es una cuestión de confianza y que obviamente cuando se lo empieza a acusar al presidente de estas noticias falsas, como decíamos, empieza a bajar y empieza a realmente bajar la confianza en la bolsa de los Estados Unidos. Los 500 empresarios más influyentes, más poderosos de los Estados Unidos ya han declarado que han perdido 35.000 millones de dólares debido a esta supuesta inestabilidad que hay en los Estados Unidos. Pero entonces vemos, Victoria, que al final esto es un ciclo vicioso. Titulares alarmantes, alarma la economía, todos perdemos. Hay que preguntarse a quién beneficia, ¿no? Veremos a seguir a ver. Vamos a intentar aclarar un poquito este asunto porque para ello hemos conversado con el escritor y profesor Jorge Mahfouz, quien destaca que cuando se trata de política no hay que confiar en los medios que prefieran la retórica sobre los hechos. En política no existe la verdad sino los intereses. En cuanto a que si los medios revelan o no revelan, de los medios siempre hay que desconfiar, igual que de los gobiernos. Yo creo que si uno no es cínico, es ingenuo en la gran política. Y lo único que podemos esperar es que dentro de 30 años se declasifiquen todos los documentos y que los historiadores realicen un análisis más completo, más frío de los hechos, y realmente ahí podremos decir no hay dudas sobre este hecho o sobre el otro. Mientras tanto siempre va a haber dudas y cuando hay un pequeño margen para la duda, de hecho fue siempre una estrategia de la CIA desde la Guerra Fría hasta ahora, explícitamente se recomendó siempre dejar una puerta de duda para poder negar algo, sea verdad o no sea verdad, pero siempre poder negarlo. Entonces al final se transforma en una guerra de palabras. ¿Quién tiene verdad? ¿Quién aparece más seguro de lo que está diciendo? Eso es realmente lo que importa, el arte de la retórica, el arte de convencer a la gente quién está en lo cierto, quién es la víctima.